Well, from today onwards, it's your job to take care of 7 of us. The one standing beyond the open door was my son, whom I hadn't seen for several months. Behind him were his wife and children, standing with large bags. Even though I tried to convey that it was rude to suddenly invade in such large numbers, my son seemed unfazed. His manner of pushing himself in while brushing off my protests was nothing short of terrifying. Why had my son come back? A few months ago, when I criticized my son and his wife for their extravagant spending, my son was the one who called me a greedy old hag and cut off contact. My son, much stronger than me, easily pushed open the door and entered the foyer. There's obviously not enough room for 7 people, right? So. My son extended his arms and firmly grasped my shoulders. Smiling at my wincing from pain, he said, "Once you're done with cleaning and laundry, Mom, you can sleep in the hallway. My name is Mercy, living off a pension at 75, just an ordinary woman. Before marriage, I worked vigorously at a company. Initially, work was enjoyable, and with many women around, there was an understanding of women working overtime. At that time, there was a societal trend of women entering the home upon marriage. However, the company said to me, 'You're doing great work for us, so if possible, we'd like you to stay.' What do you think? It was a fulfilling job, but my husband expressed his wish for me to become a housewife, so I became one upon marriage. I'm also quite skilled at cooking, and by adding a little extra to my usual dishes, I feel like I can make delicious meals like a pro. I've always admired spending time cooking with that extra touch. Becoming a housewife secretly made me happy, thinking, I'll have more time for my hobby of sewing. We only had one child, Neil, but I believe our life as a family of 3 was filled with happy moments. When Neil was young and in the early years of elementary school, I was delighted that he was affectionate. By the time he reached middle school, Neil entered his rebellious phase, distancing himself from me emotionally at times, but he was blessed with good friends. I've heard that the friend he became close to in middle school is still in touch with him. During high school, Neil, influenced by his friends or perhaps thinking about university, focused on his studies. My husband, while holding on to traditional beliefs, cooperatively helped with raising our child, making parenting enjoyable. Blessed with supportive mom friends around me, during times like high school entrance exams and university entrance exams, I had companions to consult with about how to respond to my child, what advice would be best, and what support would help them concentrate on studying. Since my son hadn't saved up for the wedding expenses, I covered most of the costs myself. My husband worked hard and provided for the family, so we never struggled and lived a peaceful life. My hardworking husband, both in his job and with parenting, passed away from illness 5 years ago. Now, I live alone. My income for living comes from my pension and the savings my husband left behind. Using my sewing hobby, I create items and sell them on online marketplaces, earning a small income. With a decent amount of money and no financial worries, besides my hobby, I also volunteer with friends, leading a fulfilling life. Aside from volunteering with friends, we enjoy fun days together, like going out for lunch. My son Neil is now 44 years old. He got married 17 years ago and started a family. His wife, Lisa, is 40 years old. We've known each other since a long time, and I remember she used to have a quiet demeanor back in our student days. But that image changed as our relationship grew longer. Between my sons, they have 3 children. Currently, there's a 14-year-old grandchild, followed by 10 and 8-year-olds. When the grandchildren were small, my son and his wife never really demanded much, and our relationship was good. To ensure I didn't treat her like an unwelcome mother-in-law, I refrained from sudden visits and gave money for celebrations, allowing her to buy whatever she liked. Thanks to that, I thought we maintained a good relationship while keeping a reasonable distance. However, recently, the situation has changed drastically. My daughter-in-law has started demanding gifts for the grandchildren every week and asking for expensive dinners at fancy restaurants almost regularly. While suggesting going out to eat, they don't even make a gesture of taking out their wallets. What's more, they always insist on going to expensive restaurants every single time.
But if it were just about the meals, it would have been tolerable. Seeing my grandchildren happily enjoying their food with smiles on their faces made me happy too. Gradually, Lisa started demanding ridiculously expensive accessories that even middle schoolers wouldn't wear. I've known Lisa since my son's high school days, so I know her from way back. During her student days, Lisa was very quiet, neither standing out nor causing any trouble. To see her become so brazen now, I can't help but sigh and think that I misjudged her. She wasn't originally rude, but the moment she felt she could say anything to us, she became domineering. As our relatives got to know her true nature, we gradually distanced ourselves from her. The only reason we still associate with them is that they all have strong personalities. Lisa, who decided I was easy to manipulate, started demanding rings, necklaces, branded wallets, and bags. I once confronted her, asking, "Why do you need such expensive items? These are things only you will use, right?" She insisted that everything was for the children. Starting from the outfit for elementary school PTA meeting to the necessary clothes for class visits. "These clothes can only go with designer name bags," she'd say. But I don't have the luxury to buy designer name bags just for such reasons. When I ignored her requests and brushed them off, she stopped demanding further. Instead, she started aiming for things that were difficult to refuse. She would intrude while I was preparing dinner and say, "Could you make some dishes for our home too?" If I declined, she'd say, "Well, anything will do," and help herself to the fridge, taking away leftovers or just the packs of meat I had recently bought. Strongly trying to stop them, they just laugh it off and say thanks a lot while waving their arms, and then they just leave on their own. Recent behavior of my daughter-in-law makes me wonder if it's normal for her to do such things. While it's common to hear about daughters-in-law being bullied in mother-in-law and daughter-in-law issues, is it normal for me, as a mother-in-law, to be so exhausted? Suddenly visiting our home and then demanding meals for the whole family, how audacious. But despite that, they never come for summer vacation or Christmas. During Christmas, they ask for expensive gifts for the grandchildren, gorge on holiday dishes, and then leave without even greeting other relatives. No matter how many times I've warned them, they just brush it off, like one summer. "I didn't bring enough spending money for kids this year, so I'm asking for it for all the kids." When I confronted them strongly, Neil just looked at me with a sigh, even clicked his tongue. To the granny living alone, who took the time to visit and spend time with the grandkids, what's with that tone? Well, forget it then, I won't contact this unreasonable granny anymore. Who's being unreasonable here? Fine, I won't contact you guys either. Don't ever come back. Lisa didn't even look at us and quickly left with the children. Since then, there haven't been as many frequent phone calls or sudden visits. After that, I got even busier with my hobby of sewing and volunteering, and days without involvement with my son continued. Blessed with friends around, we still had enjoyable and busy days, like regularly going out for lunch. I've stopped contacting my son, and peaceful and calm times have passed. Continuing with my hobby of sewing and maintaining the same frequency of volunteering and lunch with friends, I had a moderately stimulating life, and those days were happy. During volunteering, people would say, "Thanks a lot, Mercy," acknowledging me, which made me very happy. I was originally blessed with many friends and a sociable personality. So it became a daily occurrence for my cell phone to ring with messages from friends. When an email came with a ping, signaling another invitation, and the content was always gentle, I couldn't help but smile. About 3 years into our estrangement, the landline at home rang after a long time. The caller was my son. I immediately blocked his number on my cell phone, but I didn't know how to do that with the landline. Until then, we hadn't received any contact, so I wondered what could be happening now. Answering the phone, I heard my son's voice saying, "Hello, Mom?" Then I faintly heard my daughter-in-law asking from the other end, "Did you get through to my mother?" Apparently, my son and his wife were calling together. Neil didn't ask how I was or even say it had been a while. "I need money," he said without any remorse, just laughing. As I was about to hang up in disbelief, I heard Neil's sighing voice.
Actually, Mom, I got fired from my job. What? Reacting like that probably wasn't good. Neil must have felt like I was listening because he started rambling quickly. I had a little health issue, and I made some mistakes during that time. I ended up making some pretty big mistakes, and they told me to take responsibility. So, without even a farewell party, I got fired. I see. That must have been tough. Hang in there. Honestly, I couldn't find any words other than so what? I can almost predict what my son will say next after losing his job and asking for money. As I was about to abruptly end the conversation and hang up, Neil's desperate voice stopped me. Neil himself seemed to have never expected to be lent money. If money's a problem, then let's live together again. What? Mom, think about it. You, me, and the adorable grandkids can live happily together. We'll save on rent. Isn't this what they call mutual support? I'll be in touch again, and I'll need you to clean the house. Don't be ridiculous. There's no way I could be happy living with you and the grandkids. You're the one who said you wanted to sever ties with me as your mother, and now you're shamelessly flipping the script because you're in trouble. You should be relying on Lisa. Don't count on me. Unable to stay silent in the face of such selfishness, I raised my voice for the first time in a while. Then, from a distance, I could hear my daughter-in-law's voice. I'm already working full-time. But even with 3 kids, we can't make ends meet, so I want to rely on you, mother-in-law. Don't you have any love for your son and grandchildren? No, I don't. Living with you would just mean being treated like a maid and having my money drained. I refuse to live together or provide any financial assistance. Don't contact me again. I slammed the receiver down with a heavy sigh, but the phone immediately started ringing again. Fed up with the incessant ringing, I picked up the receiver between incoming calls. While it meant missing other calls, those with real business would call my cell phone. However, the calls from my son and his wife wouldn't stop. When I put the phone back in the receiver's hands to keep it up, I get a call at a moment's notice. Growing tired of ignoring them, I reached out to a close friend. Then, on a whim, I called my close businessman friend on my cell phone. Hello? Could you tell me how to block calls on a landline? Finally restoring peace, 3 months passed by. The house was mostly tidy, so I was making drawstring patches with my sewing. Suddenly, ding-dong went the doorbell. It was unusual for the doorbell to ring at an unplanned time, so I glanced at the monitor showing the front door. There, I saw the faces of my son and his wife. All that crossed my mind was a bad feeling. If my son and his family come inside, they'll just get in the way. Thinking to shoo them away, I said, I'm busy right now. Please go home. But my son said, don't say that. We've come all this way. We have something important to discuss. Please hear us out, as he gestured towards the back. Not only my son's family but also Lisa's parents were there. My son, his wife, 3 grandchildren, and Lisa's parents, a total of 7 people, came barging in. And they all had carry-on bags and even large luggage with them. It would be awkward to send away not just my son's family but also Lisa's parents. If I were to turn away guests carrying such large luggage, and if there were any argument at the doorstep, I'd be conscious of the neighbors' gaze. Honestly, I didn't want to let them into the house, but reluctantly, I decided to let them into the guest room. I directed my son, his wife, and Lisa's parents to the guest room while the grandchildren were entertained upstairs. I could hear the grandchildren giggling and saying, "This room is so big." Without consulting me at all, my son blurted out, "Mom, let's live together. Look, we've even brought our stuff," as he gestured at the luggage. Instinctively, I said, living together is out of the question. Take your things and go home. But such a refusal didn't deter my son. He said, "Mom, we're trying to be good children by living together. We want to give you the joy of taking care of your grandchildren in your old age. Isn't that being filial? Me taking care of you?" in a condescending tone.
With a sigh of exasperation, I said, "Listen, as you know, I'm 75 years old. It's impossible for me, at my age, to take care of grandchildren." I was disillusioned by how, despite firmly declining over the phone, it seemed as if it never happened. Relying on a son who only thinks of himself is honestly just unnecessary meddling. "Mercy, Neil's got a point. Living together would be easier for you too. You'd be happy seeing your grandkids every day," they insisted. The thought of living with my son's family made me shudder at how much money I would be drained of and how much effort I would have to put in. Even Lisa chimed in, "Considering your age, Mercy, it would be better for you to live with us. You'll have the joy of spending time with your cute grandkids." I had barely spoken to Lisa's parents since our wedding, let alone seen them. Lisa's parents seemed to spoil her as an only child, and she, in turn, seemed to have been raised with that skewed parental affection. Now even Lisa's parents chimed in, saying, "Hey, Mercy, let's cooperate since we're all getting older." Truly typical of Lisa's parents. They must have had a significant influence on her personality. Despite not knowing what kind of life they led, they seemed insistent on echoing Lisa's words. Perhaps feeling empowered by their numbers, Neil joked, "Being the one to give our dear old mom the joy of caring for a lively family in her short twilight years makes me the model son, right?" I couldn't help but wonder if Neil and Lisa were trying to repay me for what I'd done for them all these years. It infuriated me how they seemed to forget that I had been the one covering the expenses for the grandkids, using my money as if it were limitless, all in the name of because Lisa wants it or because Neil needs it. And Lisa's parents seemed to back her every word. "Hey Mercy, our Lisa is a smart girl. Let's go along with what Lisa says," they said, smiling too sweetly. That overly sweet smile started to give me an uneasy feeling. So, I've made sure to avoid getting involved with Lisa's parents. It's precisely because we haven't met since the wedding that their audacity to intervene so boldly now leaves me not just bewildered but feeling downright brazen. Lisa's parents had quite the nerve. "Mom, we're here to stay, and we're going to live together. You'll be happy. Starting today, we'll be living in this house," my son said, grinning. He then continued, "We need your room, so from today, you'll be sleeping in the hallway," he said, dismissing me. To add insult to injury, his wife Lisa joined in with a thin smile, saying, "Please take care of us, mother-in-law." I didn't want to be manipulated any further by my son's family or Lisa's parents. With that thought in mind, I pushed past them and returned to my room upstairs. In just a few minutes, I was ready to leave, carrying my suitcase downstairs, much to the surprise of my son's family and Lisa's parents. "I'm leaving, so do as you please," I said, leaving my son speechless. Neil asked, "But what about the household chores here?" And Lisa panicked, "Yes, exactly, I thought I'd finally be free from chores." Upon hearing those words, I realized they intended to treat me like a maid. The audacity of Neil, who had been fired and had no job, and Lisa, who couldn't cover the family's living expenses with just her part-time job, left me speechless. And Lisa's parents, who came along as a package deal, were clearly too much to handle. I told my son and his wife, "I've already sold this house because managing it alone became too difficult. If you want to live here, you'll need to buy it back." My son and his wife seemed puzzled by what I was saying. Continuing, I said, "Originally, I planned to move from this house and have been preparing for it for the past 3 months." To which my son replied, "But there are still things in this guest room." I continued, "We originally planned to move out of this house and had been preparing for 3 months, to which my son replied, "You have all your things in this guest room." Well, those were meant to be disposed of last. Most of the things here were unnecessary for the new house. What wasn't needed was naturally discarded. What was necessary, I took to the new house, I explained. "If Neil and you want to live here, you'll have to buy back this house." "Well, since it was well maintained and close to the station, it won't be cheap," I added. Since the guest room only had a low table and simple interior, my son didn't seem to notice at all. I had arranged for the removal company to take away all the items in the guest room once I had finished unpacking.
so there were only reception items in the guest room. Then the son and his wife came to me and said, "Mom, I'm your precious son. Aren't the kids cute grandchildren to you?" and pleaded with tears. I couldn't help but burst out laughing. To Neil, I said, "My dear sons disappeared 3 years ago. Why are you telling me this now? You should just go back to your home. I'm not obliged to take care of a 44-year-old grown-up son now." Upon hearing that, the son said, "We've already canceled the apartment we were living in. Because without a job, we can't pay the rent. Life is tough with Lisa's income. We have no choice but to rely on you, Mom." Even if they say that, I'm not obliged to support not only my son's family but also Lisa's parents. To my son's words, I retorted, "What are you talking about? It's fine if you find a job, and if Lisa continues her full-time job, you can manage your life. Instead of making excuses for being unemployed, go and find a job. You're the breadwinner, Neil, it's up to you. My child-rearing days are over. There's no obligation to support Neil now." My son also said, "Maybe because I can't find a job right away, you think I'm asking for your help," he said, angry. "Well then, why don't you ask Lisa's parents for help? They are understanding people for Lisa, and it would be easier for Neil to live with them," I said. Lisa said, "Our parents sold their house and came here. We have nowhere else to go. As for me," I said, "this house is no longer mine. If you want it, you'll have to go to a real estate agent and buy it." Seeing the situation of my sons, I thought they really had nowhere else to go. Well, it seems my son and his wife have no home to return to. However, this is not a home for Neil either. I can only say I'm amazed at my son and his wife. I was shocked to realize that they really thought they could live with me without my consent. It's outrageous that Lisa's parents are also coming to live in my house, along with my son and his wife. And then, Lisa's parents also said, "If you're also a parent, isn't it natural to take care of your son, daughter-in-law, and grandchildren?" How shameless can Lisa's parents be? But just because of that, I'm not obligated to take care of Lisa's parents. Besides, if you're also parents, why don't you take care of your daughter, son-in-law, and grandchildren? Moreover, Neil and I cut ties 3 years ago. I consider my son already dead. So, I don't want to be relied on now. This house is already sold, and the next one is a one-room apartment. There's no space for you, I said sarcastically and bitterly. Even though I have a volunteering spirit, my heart is not so big as to support my estranged son and his wife. I'm helpless as long as I don't have a home. And for me, living on a pension, there's nothing I can do for Neil and his family. I'm too preoccupied with my own retirement plans. Certainly, our longtime home holds many memories with my husband. Even though it was a better time than now, how hard my husband worked to buy this house. And not only my husband, but also many cherished memories with Neil. Now they are nostalgic memories that bring tears to my eyes. Is it irresponsible as a parent to disown the only son we raised with care? But Neil is already over 40, married, and has 3 children. If parents still have responsibility even in such a case, then surely I must have been wrong in my child-rearing. While my heart aches heavily, Neil and his wife are blaming each other. It seems no one had anticipated that I would sell this house under any circumstance. Indeed, it's risky for me, in my 70s, to sell a fully paid-off house. Honestly, if my relationship with Neil and his family hadn't deteriorated, I wouldn't have done such a thing. Seemingly forgetting about me entirely, both Lisa and her parents were furious at their son-in-law Neil. "It's Neil's fault for lying, all the blame lies with Neil," said Lisa's parents, angry. Lisa was furious, saying, "Didn't you confirm with Dad that we would never sell the house full of his memories? Isn't the plan ruined now?" Actually, the landlord of the apartment where my son and his wife lived was a very close friend of mine from a long time ago. Knowing that the landlord of Neil's apartment was a friend, I had been curious since Neil mentioned living together 3 months ago, so I decided to give my friend a call. What I heard from my friend was that, actually, my son had been discussing giving up the apartment for the past 4 months.
To be honest, I was dumbfounded by my son's actions, but I was glad to know about their plans beforehand. Furthermore, I learned from my friend, who is also the landlord, that my son had said, "I want to live with mom and let her take care of the kids a little. I want to take care of her while she's still healthy." Knowing this, I prepared various alternatives to avoid living with my son and his family. At my current age of 75, I simply don't have the energy to take care of my endlessly energetic children. And I can foresee being burdened with household chores when my son and his wife come over. Not only that, but I also felt a sense of crisis that if we lived together, I would not only be responsible for taking care of my son and his family but also be financially exploited as their ATM. For about a week, I thought about what kind of environment would be comfortable for me to live in. I considered whether I could live happily while considering my physical capabilities. This house is too big for me to manage living alone. I'm still struggling to manage it even now. After much consideration, I decided to sell this house and move into residential facility for elderly. Since the senior living facility is not as spacious as a standalone house, I had to move out the necessary items. I needed to dispose of things that wouldn't fit into the senior living facility, but with my wide circle of friends, it was easy. I sold items such as furniture, clothes, antiques, and even many books left behind by my late husband to secondhand stores. I donated everything I hadn't used in years and items suitable for the Volunteer Facilities Bazaar, which helped with the organization. I went to the city office and obtained the necessary paperwork for the move and received information about what was needed. I completed most of the moving procedures and preparations 4 days ago. As I finished the remaining procedures for electricity, gas, water, etc., it was a nostalgic moment when I was at the beloved house. Just as I was about to leave the house after bidding it farewell, my son showed up. As I was leaving the house, my grandchildren, who had been playing upstairs, seemed to have overheard my conversation with my son and peeked their heads out. Encouraged by their parents' looks, my grandchildren, especially the 14-year-old, said, "Grandma, abandoning us and Dad like this is heartless." Then he continued, "Grandma should live with us since she's all alone. And she should give all her money to Dad and Mom." Hearing this, my grandchildren, ages 10 and 7, said, "That's right. That's right," and they said it as if their son and his wife had been well educated. Listening to my grandchildren's comments, I couldn't help but wonder where I went wrong in raising my son. However, my choices regarding Neil and Lisa were mine to make. Still, seeing my grandchildren's reactions, I knew they would face challenges in the future, but it was beyond my control and knowledge. In an attempt to reason with my grandchildren, I suggested, "Why don't you ask Lisa's parents for help? There's no need for me to be involved." My son argued, "Lisa's parents have no savings, and they barely scrape by on their pensions. It's impossible for them. Having our family here would ensure you have a good life, Mom." I sighed in exasperation. Neil is an adult. He should find a job while Lisa works part-time. If Lisa works, she could rent an apartment in her name. Neil's old landlord is willing to keep the apartment vacant for a while since we won't be living here. If Lisa's part-time job and Neil's unemployment can secure the house loan, then you can buy back the house, I advised. After leaving the house, I contacted a real estate agent. At my age, I just want to live within my means. Subsequently, it seems my son's family tried to reclaim the house I sold. It seems Neil tried to repurchase the house, which holds memories for him, by visiting a real estate agency. He provided his former family's address and said, "I want to buy this property." Since it's a significant purchase, there's a loan assessment involved. Unfortunately, it seems the loan application, based solely on Lisa's part-time job, didn't pass. With a son who's unemployed, they couldn't even discuss a loan. The house, with its good condition and location, was too expensive to buy back, and it seems Neil's budget couldn't keep up, making it impossible to purchase it with a loan over their budget. Indeed, it was too expensive for an unemployed son and a wife with a part-time job. They persuaded the landlord of the apartment where the family previously lived, accommodating a total of 7 people, including Lisa's parents.
While the landlord secured his income, he expressed concerns about avoiding any issues, stating neighborhood disputes are the most troublesome. Despite living on the landlord's goodwill, the apartment feels cramped for 7 people, especially with young children, causing considerable stress. Furthermore, living in a small space with Lisa's parents adds even more stress, leading to frustration in their daily lives. A friend who lives near Neil's apartment informed me that Neil and Lisa are visibly struggling. Although Neil found a full-time job, I heard that his lack of qualifications results in a meager salary. With the money from selling the house, the savings my husband left, and my monthly pension, I can afford a reasonably good elderly-friendly apartment. I enjoy my hobbies like sewing, volunteering, and dining with friends, leading a content life. The environment hasn't changed much, and I feel peaceful and happy. Joining a gateball club after moving to the senior apartment has brought me more enjoyable moments than before. Having more friends from the gateball club makes each day enjoyable. Additionally, I've formed a close bond with a gentleman, adding excitement to my life, making each day feel fresh. I am not thinking of getting married now, but it has been a happy time for me to be of service to someone else. I was happy to be having a good time with someone who is good to me. I hope I can continue to be as energetic and happy as I am now. Hola, suscríbete a Historias Vitales para no perderte nuevas historias. Mi esposa había estado trabajando en su proyecto especial durante 4 meses ahora. No era su proyecto personal, pero ella era la persona principal y responsable de su éxito. El proyecto estaba diseñado para salvar a su empresa, Bixler Enterprises. Los últimos 4 meses habían sido difíciles porque se vio obligada a trabajar duro. Era importante tanto para ella como para la empresa. Había una buena posibilidad de que Bixler Enterprises quebrara si el proyecto no se completaba. Sara tenía una licenciatura de Albrecht y un MBA de Wharton. Era la más inteligente de la familia. Yo empecé a trabajar como mecánico de autos justo después de la secundaria y después de 21 años seguía siendo mecánico de autos. No me importaba porque me gustaba el trabajo y pagaba bien. Era suficiente para pagar la universidad de Sara y criar a 2 hijos. No vivíamos lujosamente, pero estábamos bien. Los niños ya se habían mudado, y las cosas iban bastante bien con nuestros ingresos. Sara quedó embarazada 3 meses después de casarnos a la edad de 18 años. Durante los primeros años de nuestro matrimonio, vivimos con mis padres. Ellos tenían una gran casa vacía ya que 4 de mis hermanos se habían mudado. Eso significaba que teníamos una niñera mientras Sara completaba sus primeros años de universidad. Debido a 2 embarazos, la carrera de 4 años le llevó 6 años completarla. Fue difícil, pero lo logró. Siempre tuve trabajo y nunca me faltó trabajo extra si lo necesitaba. Después de que Sara se graduó de Wharton, alquilamos nuestro propio lugar. Tuvo ofertas de trabajo de varias empresas grandes, pero todas requerían que nos mudáramos. A mí no me importaba, pero Sara quería quedarse cerca de casa. Por eso decidió trabajar en Bixler Enterprises. Pagaba bien, pero lo más importante, le daba responsabilidad y la oportunidad de avanzar. Sara era una empleada trabajadora y dedicada. La presentación es el jueves en el Hotel Thyssen en Filadelfia. Tomé unos días libres en el trabajo para ayudarla según fuera necesario. Al final, todo lo que logré fue hacerle algo de comer cuando llegaba a casa. No sabía nada sobre su trabajo, ni tampoco quería saber, los negocios corporativos de alto nivel me aburrían. Empresarios de Europa, Asia y América del Sur venían aquí, la empresa pagaba sus boletos de avión y proporcionaba habitaciones en el Hotel Thyssen mientras estaban aquí. Era caro como el infierno, y por algunas cosas que Sara había dicho, la empresa estaba sobreestimando sus finanzas. Su presentación era importante para ella, para la empresa y para más de 200 empleados. Hasta el martes por la noche, todo iba bien. Sara llegó a casa con un traje nuevo, un traje gris con una blusa blanca. Desplegó todo lo que necesitaba en la cama de la habitación de invitados. Cuando se trataba de la limpieza de la casa, ella era normal, pero cuando se trataba del trabajo, era meticulosa.
No entendía por qué necesitaba sacar su ropa interior de lujo, pero no dije nada. Además de su traje para la presentación, tenía varios vestidos de cóctel lindos para eventos sociales antes y después del evento. Siempre había evitado tales eventos, pero me sentía obligado a ir con ella si ella quería que lo hiciera. Me agradeció la oferta, pero dijo que no era necesario. Todos los materiales y equipos que necesitaba estaban guardados ordenadamente en el maletero de su Volvo. Antes de salir del trabajo, ella misma conducía el coche para asegurarse de que todo estuviera en perfectas condiciones. Tenía todo el día miércoles para prepararse y toda la noche del miércoles para socializar con sus invitados. Sara era tan buena en lo que hacía que sentía que habría sido mejor si simplemente me hubiera mantenido alejado de ella. Finalmente, había terminado. Lo había revisado y vuelto a revisar todo. Todo lo que necesitaba ahora era una ducha caliente y una buena noche de sueño. Supongo que mi error fue que empecé a revisar sus cosas después de que Sara comenzara a ducharse. Pensé que estaba ayudando, pero resultó ser lo contrario. Estaba moviendo cosas en la cama cuando un pequeño sobre blanco cayó del bolsillo lateral de su bolso de maquillaje. Una carta de una farmacia, pero no del tipo que solemos usar. Dentro había 10 pastillas. No tenía idea de qué era, Pren, y las instrucciones eran confusas. Si es necesario, tomar una pastilla y luego una segunda pastilla 12 horas después. Pensé que podría ser algo que ella había conseguido para la ansiedad o los nervios, pero las instrucciones no tenían sentido. La receta estaba escrita a su nombre el lunes. Volví a poner el sobre en su lugar mientras ella terminaba de ducharse. Decidí que quería saber más sobre Pren antes de contarle sobre ello. Por supuesto, si lo mencionaba, significaría que estaba revisando sus cosas. Odio los dilemas. Mientras Sara se preparaba para dormir, fui a nuestro ordenador doméstico y busqué. 10 minutos después, me uní a mi esposa bajo las sábanas. Pasé toda la noche despierto, preguntándome por qué mi esposa había recogido una receta para la píldora del día después, especialmente después de que me hicieran una vasectomía hace 10 años. A la mañana siguiente, me levanté temprano, pero no estaba descansado. Di un largo paseo, esperando que despejara mi mente. Me dirigí hacia casa con reticencia, temiendo lo que podría hacer o decir cuando llegara allí. Mi hijo Joe se unió a la Marina después de la escuela secundaria y estaba en su primer año en San Diego. Nuestra hija Gloria se casó con su amor de la infancia el año pasado y acababa de mudarse a Dallas. Eso dejaba solo a Sara y a mí. Echaba de menos a los niños, pero esperaba envejecer con mi esposa. Ella era la única mujer que me había interesado, y ahora todo estaba. Si Sara estaba teniendo una aventura, lo ocultaba bien. Por supuesto, nunca la vigilé. Nunca miré sus correos electrónicos o llamadas telefónicas. No tenía razones para hacerlo. No tenía forma de saber qué estaba haciendo en el trabajo o después del trabajo. Confiaba en ella completamente. Ion, ¿dónde demonios has estado? ¿Quieres huevos o algo? No, solo café. No me sentía con muchas ganas de hablar. ¿Qué pasa, cariño? Solo son 3 días. Puedes venir si quieres, pero te aburrirás como una ostra. No, realmente no quiero ir, pero odio dejarte sola. Me preocupo cuando no estás aquí. Es muy dulce, querido, pero estará bien. No voy a salir del hotel en todo este tiempo. Pasaré la mayor parte del día asegurándome de que la sala de conferencias esté lista, y esta noche tendré una agradable charla con nuestros posibles clientes. Mañana, probablemente ni siquiera tendré la oportunidad de ir al baño. Llegaré a casa lo más temprano posible el viernes. Te prometo un gran fin de semana si sabes a lo que me refiero. Todo eso suena bien, pero no puedes culparme por preocuparme. Soy un mecánico de autos, y tengo una esposa hermosa y exitosa. A veces tengo la sensación de que estás menos interesada en mejorar nuestra situación familiar que en avanzar en tu carrera. Detente, maldita sea, Ion.
Siempre he respetado lo que haces para ganarte la vida y nunca he insinuado lo contrario. Criaste a 2 grandes niños y me pusiste a través de la universidad. Eres un gran esposo, un gran padre y un buen proveedor, y nunca olvides eso. Terminé mi café mientras ella recogía la mesa. ¿Quieres que te llame? No, no es una buena idea. Tendré el móvil apagado, y voy a apagar el teléfono de la habitación por la noche para poder dormir. Te llamaré siempre que pueda. La ayudé a cargar el coche, era tan meticulosa con eso como con todo lo demás. Trabajando, le llevaría 3 horas llegar al Hotel Lysen. Me quedé en el porche y la vi marcharse. No me molesté en preguntarle por las pastillas. Pasé el resto de la mañana en el porche. No recuerdo haberme preocupado tanto como ahora. Me sentía pequeño e insignificante. Me sentía fuera de mi liga. Era un tipo de pueblo con un trabajo mediocre y una esposa exitosa. Era una combinación equivocada. Debería haberlo notado antes. Me sentía estúpido. El mejor traje que tenía era una chaqueta azul y un par de pantalones. Al menos tenía algunas corbatas, aunque tenían 10 años de antigüedad. Acababa de terminar de vestirme cuando sonó el teléfono fijo. Oye, cariño, solo quería avisarte de que llegué bien. ¿Tuviste un buen viaje? Supongo que el tráfico no estaba demasiado denso. Estuvo bien. Te llamaré esta noche. Ahora tengo que irme. Estoy en la habitación 714, Sara. Puedo estar en casa de mis padres o en la de mis hermanos esta noche si quieres llamarme a mi móvil. De acuerdo. Suena el teléfono móvil. Te quiero, tengo que irme. Me tomé mi tiempo para llegar a Filadelfia. No fui directo al Lysen, primero me detuve y compré un filete con queso. Prometí hacer una larga noche. No estaba seguro de qué iba a hacer. Estacioné en el garaje del hotel y simplemente esperé. Tarde o temprano, tenía que entrar en el hotel. Simplemente no podía decidir cuándo hacerlo. El sonido de mi teléfono celular me ayudó a tomar mi decisión. Ion, solo quería avisarte de que todo se ha arreglado. Ahora voy a bajar para encontrarme con algunas personas y cenar. No olvidaste nada, ¿verdad? No, todo está bien. Tengo todo en mi habitación para mañana. ¿Necesitas algo? No, Ion, relájate. Voy a apagar mi teléfono. Te llamaré mañana por la mañana. ¿De acuerdo? Ríe, diviértete. No es divertido, Ion, es trabajo. No parecía estar demasiado fuera de lugar. El vestíbulo, el restaurante y las salas de conferencias estaban llenos de gente, así que pude pasar desapercibido. Había un folleto pequeño y bonito que mostraba el diseño de todas las habitaciones del hotel. Me paseé por las diferentes habitaciones y me detuve en las paredes, mirando alrededor entre la multitud. No tenía ni idea de qué haría si Sara me veía. Lo averiguaría si y cuando eso sucediera. Encontré un tablero de eventos que enumeraba todas las habitaciones que estaban siendo utilizadas por los diversos grupos. Bixler Enterprises no tenía habitaciones disponibles para el miércoles por la noche. Esto me pareció interesante. Sara había dicho que no iba a salir del hotel, pero ahora no estaba tan seguro de eso. Había 3 comedores, familiar, informal y de alta cocina. A Sara no le gustaba mucho cenar con niños, así que fui primero al comedor informal. Solo me llevó 5 minutos asegurarme de que no estaba allí. Tuve mejor suerte en el salón gourmet, era una acogedora mesita encajada en la esquina, el tipo de mesa que la gente reserva para tener un encuentro privado. Sara llevaba un vestido de cóctel negro con un escote pronunciado y perlas, se veía elegante y su acompañante parecía apreciarlo. Conocía a algunas personas con las que trabajaba Sara, y él no era una de ellas. Me resultaba familiar, pero no había forma de que pudiera recordarlo. Había muchas sillas libres, así que no tuve problemas para cruzar la sala.
Había velas y pequeños candelabros de cristal en las mesas. Apagué la mía y le dije al camarero que me molestaba por el glaucoma. Pedí el plato de pollo de siempre y me acomodé. El camarero me sirvió el café por tercera vez. Disculpe, el tipo en la mesa de enfrente me parece muy familiar. ¿Sabes quién es? Sí, ese es Malcolm Eugene Foote. Es miembro del Consejo Municipal, se espera que se postule para el Congreso en los próximos años. ¿Es esa su esposa con él? Es muy bonita. No, esta es la primera vez que la veo. Siempre usa esa mesa para señoras especiales, si me entiende. Simplemente le sonreí y pedí la cuenta. Nunca había visto a Sara tan sensual con un hombre antes. Parecía captar cada palabra que decía, como si fuera Dios o algo así. No estaban haciendo nada inapropiado, pero tampoco era platónico ni profesional. Cuando me fui, estaban terminando su segunda botella de vino. Ahora entendía por qué se había llevado su lencería elegante. Me acomodé en una esquina del vestíbulo para que no me vieran. 10 minutos después, salieron del restaurante. Ella le tomaba la mano mientras caminaban por el vestíbulo hacia el ascensor. Observé cuidadosamente los indicadores de piso. Que el ascensor se detuviera en el tercer piso era una buena señal, significaba que no lo había llevado a su habitación. Era una mala señal cuando el ascensor no llegaba al séptimo piso, significaba que ella fue a su habitación. Por si acaso me equivocaba en algo, me senté en el vestíbulo y observé el ascensor durante 1 hora. La gente entraba y salía, pero Sara no estaba entre ellos. Saqué mi maleta vacía del coche y me dirigí al mostrador de recepción. Aunque podía demostrar que era su esposo, me costó trabajo conseguir una tarjeta llave. Se dieron después de llamar a la habitación, pero nadie respondió. Finalmente, estaba en camino a la habitación 714 con la tarjeta llave. Ni siquiera encendí las luces al principio, simplemente me senté en la oscuridad de la habitación durante más de 1 hora. No fue difícil asegurarme de que no regresara a la habitación. Primero, empacé todas sus ropas y pertenencias personales. No dejé nada atrás. Revisé el paquete de Preven, todavía quedaban 10 pastillas en el tocador. De manera muy ordenada, estaban todos los artículos que necesitaría para su presentación al día siguiente. Comencé a llenar la maleta. Había 24 carpetas promocionales especialmente encuadernadas y otras 20 carpetas regulares, todas ellas fueron a la maleta. Un proyector digital fue lo siguiente, seguido de una computadora portátil. Tomé su bolso y su celular, que había dejado en la habitación. Todo lo que tenía consigo era un bolso de mano y probablemente un tubo de lápiz labial. Di una vuelta por la habitación tan cuidadosamente como lo hizo ella para asegurarme de no perder nada. Una vez satisfecho, dejé las llaves del coche y mi anillo de bodas en el tocador. Aparte de esos 2 objetos, la habitación estaba completamente vacía. El ascensor se dirigió directamente al estacionamiento, no tuve problemas para llevar 2 maletas, y 20 minutos después, estaba en la autopista rumbo al norte. Pasaban las 3 de la madrugada, no tenía idea de que había pasado tanto tiempo. 1 hora o 2 después, sonó mi teléfono celular, la identificación de llamadas mostraba el número del Listen. ¿Ion? Sí, ¿dónde estás? Estaré en casa pronto. Eso fue todo lo que dije. Hubo silencio en el otro extremo de la línea. Los vendedores tienen un viejo dicho, el primero que habla pierde. Pareció una eternidad antes de que ella hablara. Ion, lo siento. No preguntó nada y simplemente colgó. Apagué mi teléfono, era obvio que había regresado a su habitación. Más tarde ese día, tenía que dar una presentación que salvaría a su empresa y le daría un ascenso. Metí las maletas en el desván del garaje. Sara nunca iba allí y nunca pensó en buscar algo allí. Por supuesto, en este punto, estoy bastante seguro de que no importaba. Primero, recogí todas mis ropas y pertenencias personales. La mayoría de los hombres tienen sus propias herramientas, generalmente es un requisito para el trabajo.
Pasé por la tienda, cargué las mías en el Subaru y recogí mi último cheque de pago. Para entonces, los bancos ya estaban abiertos, no tuve que hacer ninguna manipulación financiera complicada. Simplemente retiré todo el dinero de mis cuentas. Almorcé en Hagerstown, Maryland. Tenía suficiente dinero para vivir durante unos años, pero sabía que estaría buscando trabajo muy pronto. Sara y yo éramos parecidos en eso de que a ambos nos encantaba trabajar. La voy a extrañar. Pasé un par de horas en las cuevas del Uray y alquilé una habitación cerca de Whitwell. No tenía idea de qué iba a hacer. Era sábado, y me encontré sentado en el acuario de Chattanooga, observando la naturaleza que nunca había visto antes. Pasé unas horas simplemente relajándome y decidí que era un buen lugar para estar. Compré un pase anual para el acuario y, para la hora de la cena, tenía un lugar donde quedarme. Era un remolque móvil en el parque, pero estaba amueblado y era económico. No necesitaba mucho. La primera cosa que haría el lunes por la mañana sería conseguir un trabajo. Un buen hombre de mantenimiento siempre puede conseguir un trabajo, especialmente si está dispuesto a trabajar duro. Podría permanecer discreto hasta que fuera el momento de renovar mi licencia de conducir o las etiquetas del coche, me preocuparé por eso cuando llegue el momento. El domingo por la tarde, llamé a Gloria. Me sentí obligado a informarle sobre lo que estaba sucediendo, pero Sara ya se lo había contado. Fue bastante franca con Gloria sobre lo que había pasado, dijo que había engañado, que la sorprendí, que me fui y que ella perdió su trabajo. Me sentí mal porque ella perdió su trabajo, pero ese era el precio que tenía que pagar. Le pedí a Gloria que le dijera a Josh lo que estaba sucediendo la próxima vez que hablara con él. También le dije que la llamaría aproximadamente una vez al mes para verificar cómo iban las cosas. No le dije dónde estaba. Para el mediodía del día siguiente, tenía un trabajo. En realidad, estaba a poca distancia del parque de remolques, con el Waffle House a mitad de camino. ¿Qué más podría querer un hombre? No sé cómo manejaron el papeleo, pero me estaban pagando $20 por hora sin hacer preguntas. Estaba feliz, y ellos también. Ni siquiera tendría que tocar el dinero que traje conmigo. Unos 2 meses después, Gloria me informó que Sara se había mudado de la casa y estaba viviendo con sus padres. Gloria no sabía nada más, pero estaba feliz de que estuviera estable y le estuviera yendo bien. Josh me llamó desde San Diego solo para informarme que iba a hacer un crucero. Era técnico en aviónica en un portaaviones, intentó explicar qué hacía exactamente, pero estaba más allá de mi comprensión. Nunca supe mucho sobre cosas técnicas. Ambos tuvieron cuidado de no decir nada malo sobre su madre, aprecié eso. Después de eso, todo siguió como siempre. Comencé a hablar con Gloria al menos semanalmente, Josh y yo comenzamos a enviar correos electrónicos regularmente. Gloria hablaba regularmente con Sara, pero decía muy poco sobre lo que estaba haciendo o dónde estaba. Nunca presenté la solicitud de divorcio, y parece que Sara tampoco lo hizo. Tengo una licencia de conducir de Tennessee y las etiquetas en el Subaru. Comencé a frecuentar un bar local un par de veces al mes y tuve encuentros casuales, 2 mujeres se alternaban como mis compañeras nocturnas regulares. No buscaban compromisos, y yo tampoco, parecía funcionar bien para todos nosotros. La vida era buena. Eso fue hace mucho tiempo, y gradualmente olvidé a Sara. Con el tiempo, el Subaru comenzó a darme problemas, había olvidado cuánto tiempo había pasado. Tenía más de 200,000 millas. Estaba reflexionando sobre esto con una jarra de cerveza un día cuando me di cuenta de que habían pasado casi 5 años desde que me fui de casa. Mantuve un contacto cercano con ambos hijos, Gloria ya tenía 2 hijos propios en este momento y quería que los visitara. Josh casi se casó con una mujer tailandesa, pero en el último momento, se negó. Por lo general, trabajaba 6 días a la semana y usaba el domingo para recuperarme del sábado por la noche, no había ninguna buena razón para que alguien llamara a la puerta de mi remolque a las 6 de la mañana de un viernes.
Su grosería fue recompensada por un hombre medio desnudo abriendo la puerta. Los calzoncillos del día son repugnantes, y la dama en la puerta, juzgando por la expresión en su rostro, estuvo de acuerdo conmigo. Ella apartó la mirada, pero su compañero no parecía impresionado. Norm habría usado pantalones, pero en un momento como este, los invitados me molestaron. Estamos buscando a John Terrell. No los conozco. Me llamo David Simmons, y esta es mi esposa Mara. Tenemos un problema y esperamos que nos puedas ayudar. Lo siento mucho, no trabajo a altas horas de la noche. Si necesitan algo relacionado con su auto, tendrán que ir a la tienda. Esto provocó varias miradas en blanco y finalmente una respuesta. No tiene nada que ver con tu trabajo, es más un problema personal. ¿Podemos entrar? El interior del remolque lucía desordenado, rara vez tenía invitados, así que rara vez lo limpiaba. Incluso mis novias insistían en que fuéramos a su lugar. Hagan como en su casa, déjenme ponerme los pantalones enseguida. Al entrar en el dormitorio, dejé la puerta abierta solo para mostrarles lo hospitalario que soy. También me puse una camisa. ¿Les gustaría tomar café? Solo tomará unos 10 minutos. Aparté algunas cosas del sofá para que pudieran sentarse. No hubo respuesta a la pregunta del café. Tenemos una hija adoptiva de 4 años y otra de 2 que necesita un trasplante de médula ósea, y esperamos que nos puedas ayudar. Estamos dispuestos a pagarte si es necesario. ¿Con mi médula ósea? No, queremos usarla y estamos dispuestos a compensarte por cualquier inconveniente. Creo que quieren comprarla. Estaba actuando como un listillo, y de repente me di cuenta de ello. Estas personas eran serias, tenían un problema real y estaban buscando ayuda. Lo siento mucho, no quise interrumpir. Por favor, continúen. Nuestra mejor oportunidad de encontrar un donante es un familiar cercano. Eres nuestra mejor esperanza. Mira esto. No quiero ser un grosero, pero creo que se equivocaron de persona. ¿Cuándo nació su hija? Cumplirá 5 años en julio. Marche Simmons habló por primera vez, y sonó sincera. Odio ser el portador de malas noticias, pero me hice una vasectomía hace 15 años. No hay forma de que pueda ser su padre. ¿Por qué tu nombre estaba en el certificado de nacimiento? No puedo responder eso, tal vez deberían preguntarle a su madre. Esa afirmación fue recibida con silencio. Sentí pena por estas personas, pero no sabía cómo ayudarles. ¿Cuál es el nombre de la madre? Sarah Lise Terrell. No encontraba las palabras. Tal vez no debería haber tomado esas malditas pastillas de ella, por supuesto, entonces esas personas no tendrían una hija en absoluto. Todo lo que pensaba que había superado el dolor, y aquí está de nuevo, viejos recuerdos de mi esposa teniendo relaciones sexuales con ese maldito político de Filadelfia. Estaba empezando a olvidarlo todo, y ahora estaba de vuelta. Maldita sea. Ahora entiendo y pido disculpas por mi grosería e insensibilidad. Haré todo lo que esté en mi poder para ayudarles. En primer lugar, porque no puede Sara hacerse un trasplante de médula ósea. Médicamente, no puede. ¿Por qué no? Es madre, tiene que ser una donante adecuada. Oh, ella es una donante adecuada, pero está demasiado enferma. Los médicos se negaron siquiera a considerar utilizarla. ¿Enferma de qué? Está muriendo de insuficiencia hepática. Le quedan menos de 6 meses de vida. Esto no tiene sentido. Siempre ha estado perfectamente sana. Además, no creo que un hígado enfermo le impida donar médula ósea. El hospital no aceptará su firma en el formulario de consentimiento. ¿Estás diciendo que hay algo mal en su cabeza? Ambos me miraron en silencio, sabían la respuesta, pero no querían decirlo. En ese momento, no quería que se sintieran aún más incómodos. Hace 10 minutos, no me importaban, pero ahora sentía que tenía que protegerlos y ayudarlos. ¿Cómo sucedió esto?
¿Podría alguno de mis hijos ayudar? Quizás, pero pensamos que eras nuestra mejor esperanza. ¿Por qué no van tras su padre, su verdadero padre? Pensamos que eras tú. No tenemos ni idea de quién más podría ser. Sara no nos dijo nada sobre otro posible padre. De hecho, ella no estaba en condiciones de explicar nada, agregó Mara. Obtuvimos la mayoría de nuestra información de la agencia de adopción. Tuve que preparar café y hacer pis, permítanme un momento. Dejé a mis invitados sentados mientras preparaba el café. Solo tomó unos minutos. Mientras se preparaba, fui al baño, algo que necesitaba hacer urgentemente. Traté de ser discreto, ya había avergonzado lo suficiente a Mara. ¿Dónde viven? En Westchester, Pensilvania. Les haré una oferta. Si les digo quién es el verdadero padre de su hija, deben prometerme que lo perseguirán sin descanso hasta obtener lo que desean. ¿De qué estás hablando? El padre de su hija es un político prominente en Pensilvania. Por supuesto, negará todo y probablemente les proporcionará documentos legales para detener sus esfuerzos. Si acuerdan presionar lo suficiente para que él admita que la niña es suya, podrán avergonzarlo y obligarlo a hacerse un trasplante de médula ósea. Eso es lo que quieren, ¿verdad? Sí, claro, pero ¿cómo hacemos eso? No lo sé. Soy mecánico. Trabajo con metal para ganarme la vida. Creo que la mejor manera sería utilizar la televisión, la radio y los periódicos. Los políticos harán cualquier cosa para evitar una mala publicidad. ¿Tienen amigos que puedan ayudar? Bueno, ahora ambos estaban sonriendo. Debo haber dicho algo que les dio esperanza. Creo que podemos hacer esto. ¿Quién demonios es él? Malcolm Eugene Foote. Se postula para el Senado de los Estados Unidos. Apuesto a que hará cualquier cosa para evitar una mala publicidad. El café estaba listo, pero David y Marchen no podían esperar para llegar a casa. Antes de irse, les dije cómo ponerse en contacto con Gloria y Josh en caso de que los necesitaran. Estaba seguro de que ayudarían. También les pedí que me dijeran dónde estaba Sara. Probablemente estaría en Pensacola antes de que ellos regresaran a Westchester. Me corté el pelo y compré una camisa nueva. Sara era una tramposa que arruinó mi vida, pero aún así quería lucir bien cuando la viera. Era otro remolque, pero esta vez era un bonito doble nuevo. Allí estaba su Volvo con una llanta desinflada y un parabrisas roto. La mujer que abrió la puerta no era Sara, parecía que la habían empapado fuerte y la habían dejado empapada. Tenía al menos 45, tal vez 50, y debió haber tenido una vida difícil. La falta de maquillaje no ayudaba, y simplemente se veía horrible. No tuve la oportunidad de abrir la boca. Caray, si no es John Terrell. Nunca esperé verte aquí. Tuve que usar la vieja línea, me estás poniendo en desventaja. Sherry Hart. Pasa, entra. ¿Quieres una cerveza? No, pero gracias. Estoy aquí para ver a Sara. Sherry cruzó la habitación y se detuvo en el buffet del comedor. Aquí está, John. Mírala todo lo que quieras. Su mano señalaba una urna de latón que estaba en el centro del buffet vacío. Supongo que llegué demasiado tarde. No me moví, solo me quedé mirando el contenedor frente a mí. ¿Puedo tomar una cerveza ahora? Sara se mudó a Pensacola después de dar a su bebé en adopción. Compró el remolque con el dinero que recibió de Bixler Enterprises después de que la despidieron. Tenía una participación en las ganancias, 401k, y vacaciones y días de enfermedad. Eventualmente, consiguió un trabajo en una fábrica local de prendas de vestir donde trabajaba en el departamento de envíos. Allí fue donde conoció a Sherry. Sherry alquilaba una habitación de Sara. Cada centavo que Sara ganaba iba para el alcohol. Empezó con vino y gradualmente pasó a bebidas más fuertes, las más baratas. Eventualmente,
perdió su trabajo debido a su alcoholismo y se vio obligada a usar sus ahorros. Nunca salió con nadie ni salió a ningún lado. Serry se quedó con ella, pagó sus servicios públicos y compró alimentos que Sara no comía. Le llevó más de 3 años quitarse la vida. Increíblemente, ella tenía un testamento y me dejó un doble remolque y un Volvo. Serry explicó que Sara estaba tan angustiada por lo que había hecho que simplemente se rindió. No intentó evitar el embarazo ni siquiera terminarlo. La adopción se había arreglado meses antes de que naciera el bebé. Nunca volvió a trabajar, excepto en los trabajos clandestinos que hacía mal. Serry dijo que Sara no parecía tener ambición ni propósito en la vida. Sara hablaba mucho de mí pero tenía miedo de intentar contactarme. Gloria le dio mi número, pero nunca me llamó. Era como si su aventura de una noche la hubiera lastimado más a ella que a mí. Estuve allí durante 2 semanas y luego vendí el remolque de Serry por $1 y obtuve $3,000 por el Volvo. 2 días después, estaba en Westchester visitando a mis nuevos amigos David y Marche. Malcolm Eugene Foot resistió al principio, pero David y Marche lo presionaron hasta que cedió. Insistió en pruebas de ADN, que demostraron que era el padre. Para salvar la cara, más o menos lo obligaron a someterse a un trasplante de médula ósea, que fue exitoso. La carrera política y la vida familiar de Malcolm no dejaron una impresión favorable. Su caída en las encuestas fue tan rápida que el partido lo reemplazó por otro candidato unos meses antes de las elecciones. Su esposa solicitó el divorcio y fue muy pública al respecto. Sara y yo estamos viajando ahora a Dallas para ver a Gloria y a mis nietos. No sé cuánto tiempo mantendré a Sara conmigo, probablemente hasta que tenga a alguien.